Buenos días a todas y todos. Como dice allí el título, la presentación que voy a hacer hoy tiene que ver con este superpoder mental que todos y todas tenemos para viajar en el tiempo. Hasta el día de hoy no existe alguna máquina que nos permita viajar en el tiempo, en términos físicos, ni tampoco se visualiza que la tengamos en el futuro. Y sin embargo, hace años ya, en la década de los 80, un psicólogo de apellido Tulvin nos mostró que, no obstante no tenemos esa máquina, sí la tenemos en nosotros y en nosotras, y que tiene utilidades muy importantes para movernos en el mundo, en nuestra vida y también para cuidar nuestra salud mental. Para tener la capacidad que está a la base de esta posibilidad de viajar en el tiempo es la memoria, ¿no? Es ese proceso cognitivo, ese proceso psicológico. Entonces, en esta presentación, y tal como pueden ustedes ver, vamos a hacer un recorrido rápido respecto de qué es la memoria, cuáles son nuestros sistemas de memoria, vamos a ver que tenemos más de un tipo de memoria, la importancia de olvidar. También vamos a explorar un poquito la idea de memoria narrativa y cómo eso nos ayuda a fortalecer esa capacidad de viajar en el tiempo y también hablar un poco de cuándo podemos perder esta capacidad de superpoder, ¿no? Cuando ocurren ciertos problemas de salud mental y también lesiones cerebrales y finalmente, para que se lleven a la casa, cómo podemos cuidar este superpoder, ¿no? Y usarlos para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué es la memoria? La verdad es que la memoria ha sido definida por la psicología, por las neurociencias, de distintas maneras. Yo no podría decir que hay tres maneras importantes de entenderla. Una tiene que ver con el acto de recordar, o lo que se llama reminiscencia, ¿no? Lo que traemos del pasado hacia nuestra conciencia. También los conocimientos almacenados en nuestra memoria, los rastros del pasado que están en este espacio mental, y también el acto de aprender o memorizar, que es el proceso de adquirir conocimiento, que es algo que ustedes cotidianamente tienen que hacer probablemente en el colegio. La memoria también puede ser entendida, y esto es muy importante, como un tipo de funcionamiento. Y tenemos dos tipos de funcionamientos cuando pensamos en la memoria. Existe la memoria a corto plazo, que es la información que está presente en la conciencia en este momento, aquí y ahora. Cuando ustedes me prestan atención, están operando con la memoria a corto plazo y que tiene que ver con un aspecto pasivo, ¿no? De estar escuchando, por ejemplo, en este momento y poder entender lo que estoy diciendo ahora respecto a lo que acabo de decir, pero también tiene un elemento activo que se le llama el amortiguador o la cámara saltarina, ¿no? Que tiene que ver con esto de cuando tenemos que recordar, por ejemplo, un número de teléfono y lo vamos repitiendo en nuestra mente. Por otro lado, la memoria a largo plazo es la memoria, no es solamente la memoria remota, sino que hace referencia también a la memoria reciente. La memoria a largo plazo también tiene que ver con lo que ustedes han almacenado respecto a lo que hicieron, por ejemplo, hoy día en la mañana, o lo que hicieron en el break, ¿no? Lo que han hecho hace un rato. Habitualmente hay una confusión, ¿no? Y se piensa que esas memorias en realidad corresponden a las memorias a corto plazo. No. Son memorias a largo plazo también. Entonces, las memorias a largo plazo son las remotas y las recientes. Ustedes espero que conozcan estas imágenes. Por ejemplo, Doris tiene un serio problema de memoria a corto plazo. No sé si la recuerdan, ¿no? Y por otro lado, no sé si han visto esta película, si no se las recomiendo, si les interesa el tema de la memoria, Lucy, en cada nueva cita, una nueva cita, ya no recuerdo el título, tengo problemas de memoria, o de recuperación de la memoria de la película, Lucy tiene un problema de memoria, de amnesia prospectiva, ¿no? Entonces no puede almacenar información de lo que ha ido sucediendo, no lo puede pasar a la memoria de largo plazo. En ambos casos, el problema de la memoria a corto plazo y el problema de la memoria a largo plazo es un problema que tiene en común, que deja a las personas atrapadas en un eterno presente, no les permite viajar. La relación más importante entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo es la relación de consolidación. ¿Ya?
los niños, las niñas que están saltando en la cámara saltarina son los contenidos que se mantienen en la memoria a corto plazo y en la medida que saltan una y otra vez pasan a la memoria a largo plazo. Los recuerdos más recientes, pese a lo que podríamos pensar, son los más débiles, ¿no? Son los que podemos perder más fácilmente, mientras que los recuerdos más remotos son los más fuertes, que se mantienen, digamos, en el tiempo, sobre todo cuando los traemos a la cámara saltarina una y otra vez. Pero además de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, tenemos distintos sistemas de memoria. Memorias que ante un evento, de alguna manera, registran distintos aspectos de esa situación y que tienen distintas funciones cuando vamos a pensar en este viaje en el tiempo. La primera sistema de memoria es lo que se llama la memoria procedural. Es una memoria no declarativa. Habitualmente no somos conscientes de estos contenidos de memoria y tienen que ver con destrezas que se anclan, es una memoria que se ancla en el cuerpo, ya que se ancla en nuestro esquema corporal. Estas destrezas, por ejemplo, podemos pensar en muchas, ¿no? Pero bueno, bucear, por ejemplo, a propósito de hijos y hijas, ahí está mi hija mayor buceando. Si ella no tuviera memoria procedural, se ahoga, ¿no? Necesita tener esa memoria implícita para poder ponerla en juego a la hora de sumergirse en el mar. Andar en bicicleta, conducir un automóvil, tomar apuntes en el colegio, ir a un cumpleaños y saber qué hacer sin estar pensando mucho en ello, son procesos de memoria procedural. Las memorias procedurales son memorias que permanecen muy fuertemente en el tiempo y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en videos de YouTube o de las redes sociales, personas que sufren Alzheimer, ¿no? Que han perdido fuertemente otros sistemas de memoria y sin embargo, si han sido directoras o directores de orquesta, si lo ponen ante una orquesta, ¡pum!, empiezan a dirigir la orquesta. O si son bailarinas o bailarines, de repente le ponen música y se ponen a bailar. Es como que recordaran instantáneamente. Uno dice, se mejoró. Y no, es la memoria que permanece. También tenemos la memoria semántica. La memoria semántica tiene que ver con contenidos de memoria relacionados con aspectos más bien generales, abstractos y que nos permiten orientarnos en el mundo. Son los contenidos que uno podría decir son en tercera persona, ¿no? Los contenidos de la memoria enciclopédicos o hoy por hoy wikipédicos, uno podría decir, ¿no? Y que tienen que ver con también elementos que, como les decía, nos permite orientarnos en el mundo. Saber que, por ejemplo, las abejas, las que quedan, pican. O que Santiago no es Chile, ¿no? Que nos permite entender ese tipo de cosas. Y también la memoria respecto a aspectos personales, pero que son también más abstractos o formales. Yo supongo que todas y todos ustedes se saben su número del carnet de identidad o su fecha de cumpleaños. Ya esa es la memoria semántica y es una memoria que se le dice declarativa. Y esta es la memoria episódica, que a mi juicio es la memoria más hermosa que tenemos. Es la memoria en primera persona y tiene que ver con los contenidos de nuestra experiencia particular asociados a aspectos afectivos o emocionales. La memoria episódica tiene que ver con recordar para sentir, ¿no? Y fuertemente está anclada en esta idea de que, o del sentido etimológico de la palabra recordar, esta idea de traer, volver a traer al corazón, ¿no? Reexperimentar esas experiencias bien específicas. Y entonces, todos estos sistemas de memoria nos permiten también una orientación en el mundo con esta idea de que percibir en realidad no es un elemento objetivo, sino que más bien percibir también es recordar, ¿no? A propósito de todos nuestros contenidos de memoria. A veces pensamos que olvidar es algo negativo, pero en una versión saludable, toda memoria requiere el olvido, ¿ya?
El olvido nos permite de alguna manera generar espacios, por ejemplo, para nuevos recuerdos, prevenir la rumiación, ¿no? Esto quedarse pegado en lo que pasa o ha pasado en el pasado, sobre todo cuando son elementos negativos. Nos permite flexibilizar las interpretaciones de lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, y es esencial para los procesos de consolidación entre los aspectos de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Entonces, cuando olvidamos, a veces de manera inconsciente, a veces de manera deliberada, no necesariamente es algo complejo, no es algo malo, digamos, sino que es un elemento que está muy asociado a los procesos de memoria y a generar, uno podría decir, la pista para viajar en el tiempo. Y la memoria narrativa y el viaje en el tiempo, todos estos elementos, pero particularmente aquellos vinculados con las memorias declarativas, con la memoria semántica y con la memoria episódica, son los elementos que nos permiten establecer una relación con el pasado y con el futuro en el presente. En estricto rigor, el pasado no existe, ni tampoco el futuro. Solo existe el presente y desde ese presente miramos e interpretamos el pasado y proyectamos a propósito de esa interpretación en un momento en el tiempo las posibilidades que tenemos hacia el futuro. Esto es la base de la intervención, por ejemplo, psicoterapéutica, ¿no? De cuando conversamos sobre nuestra historia. Y además, en esa visión del pasado y del futuro, vamos adquiriendo un sentido del tiempo, de nuestro tiempo biográfico, histórico, y también del espacio. Esta es una cita de un psicólogo y neurocientista que dice entonces que la memoria no es lo que podemos recordar conscientemente de los eventos del pasado, sino sobre todo la memoria son las formas en que los eventos pasados afectan el funcionamiento futuro. Y también, respecto de eso, la memoria tiene una función en la construcción del sí mismo y de nuestra propia identidad. Como dice este otro autor, las memorias son las bases de datos o los contenidos del self o de nuestra identidad. Aquí es muy importante porque conforme vamos creciendo, nos vamos desarrollando, esas bases de datos son interpretadas desde el presente y son reinterpretadas para justificar el presente en el cual nos encontramos, en un buen sentido, ¿no? Para sostener nuestra imagen, para sostener nuestra historia de vida, y desde ese sostén, nuevamente, para proyectar lo que vamos a hacer al futuro. Entonces, lo que dice este autor y otras es que nosotros no recuperamos en el presente memorias, sino que recuperamos recuerdos. Y la diferencia entre las memorias y los recuerdos tienen que ver con que los recuerdos son interpretaciones de esas memorias, ¿no? No son los hechos tal cual ocurrieron necesariamente. Y también es importante en esta construcción de la memoria y en este viaje en el tiempo la idea de memoria colectiva. Nuestros viajes en el tiempo no ocurren individualmente y en un espacio vacío, sino ocurren en una cultura que nos ofrece ciertas estructuras para organizar nuestras memorias. ¿Ya? Nos ofrece ciertos hitos, por ejemplo, para organizar el paso del tiempo. Nos ofrece ciertas interpretaciones que van cambiando a lo largo de la historia y hay algunos elementos o eventos recientes, ¿no? Como el estallido social o el tema del COVID y otros más antiguos, ¿no? De los siglos pasados. La importancia de la memoria colectiva es que acoge y abraza nuestros procesos de memoria personal y genera espacios de cohesión social, que vamos a ver más adelante son muy importantes también. Y todo superpoder tiene elementos que hacen que se pierda, ¿no? No sé, si conocen Superman o la kriptonita, bueno, aquí hay algunas kriptonitas, ¿no? Uno de los elementos que pueden hacer perder la capacidad de viajar en el tiempo tienen que ver con las lesiones cerebrales. Dos ejemplos bastante frecuentes son el Alzheimer y las lesiones cerebrales que
generan procesos de amnesia, sobre todo de amnesias prospectivas, es decir, hacia adelante, que impiden almacenar nuevos eventos y nuevas memorias episódicas. En el primer caso, ustedes tienen el ejemplo de Augusto Góngora, que falleció el año pasado, no sé si han visto el documental, y el Alzheimer, ustedes saben que es un proceso neurodegenerativo y que afecta particularmente el almacenar, digamos, memorias episódicas y recuperarlas también aquellas del pasado. Eso genera desorientación temporal y dificultades para planificar y también congelarse en una especie de presente permanente. Y Henry Gustav fue un paciente que fue operado por un problema convulsivo y se le produjo una memoria prospectiva y nuevamente, si bien contaba con memorias del pasado episódicas, no pudo nunca más tener memorias de lo que iba avanzando. Entonces quedó atrapado en un presente y en un pasado sin muchas posibilidades de proyectarse hacia el futuro. Pero no solamente las lesiones cerebrales producen problemas en comillas, superpoder que tenemos de viajar en el tiempo, sino que también una serie de problemas psicológicos, de problemas de salud mental. El trauma, el estrés postraumático, la ansiedad o los trastornos ansiosos, la depresión y los duelos complicados son todos elementos o problemas de salud mental que van generando distintas maneras de relacionarse con las memorias y con el tiempo, que dejan, por ejemplo, atrapadas a las personas en el pasado, por ejemplo, en el caso del trauma, con los flashbacks o los flash forward, o la ansiedad con estos sesgos en la interpretación respecto del futuro, y en el duelo complicado, por ejemplo, la idea del tiempo nuevamente congelado, detenido. Obviamente todos estos problemas requieren de intervenciones psicoterapéuticas, de intervención de neuropsicología clínica especializada por profesionales. Y sin embargo, tenemos también alternativas de cuidar nuestra capacidad de memoria en términos de poder ampliar y tener más poder para viajar en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ejercitar este superpoder? Una cuestión muy importante en el momento que están en sus vidas, por ejemplo, es ampliar la perspectiva temporal, ¿no? A veces nos angustiamos y vemos así muy cortito el pasado, muy cortito el presente, y sin embargo podemos ver de manera más amplia no solamente lo que va a ocurrir hacia futuro, sino también ampliar la perspectiva del pasado, incluso antes de que nosotras y nosotros naciéramos. También ayuda mucho, en este minuto de la vida, es imaginar y soñar cuál va a ser nuestro yo futuro, ¿no? ¿Quiénes vamos a ser en el futuro o quiénes deseamos ser, ¿no? Es difícil predecir, pero quiénes deseamos ser en el futuro y en función de ese deseo, de esa imagen, de esa ensoñación, poder pensar, bueno, ¿qué necesitamos hacer para llegar allí? También podemos tomar la perspectiva de las personas en el pasado. Aquí es muy importante el diálogo, por ejemplo, en este viaje mental en el tiempo intergeneracional. Hablar con las personas mayores que ya han viajado harto tiempo, digamos, a lo largo de la vida, cómo eran cuando tenían la edad de ustedes, por ejemplo, o la mía. Yo estoy ahí con mi cuñada que tiene 80 años, hablamos harto. ¿Cuáles eran las diferencias? ¿Cuáles eran las similitudes? A veces cuando uno se ve angustiada respecto del futuro, cuando ella pasó por esas angustias, en este caso, y cómo las resolvió. También podemos hablar, por ejemplo, con niños y niñas más pequeños y decirles, bueno, ¿cómo ven el presente ahora? ¿Cómo ven su pasado? ¿Cómo visualizan su futuro? ¿No? Ampliarlo de esa manera. Y por último, buscar perspectivas temporales alternativas y comunidades a largo plazo. A propósito de la memoria colectiva, es muy importante poder generar grupos de amigas, de amigos, grupos de actividades que permitan imaginar también un viaje en el tiempo colectivo, ¿no? Como un equipo de viajadores, viajadoras. Así que eso, hay muchas otras maneras, pero con estas 4 yo creo podemos imaginar, ¿no? Cómo podemos mejorar esto que es muy importante y hace muy bien para la salud mental, soñar en este sentido, acudiendo al pasado y mirando hacia el futuro,
probablemente es una de las cuestiones y de los procesos psicológicos más bonitos, a mi juicio, y sobre todo en este periodo que ustedes están viviendo. Muchas gracias.